Amira limpiaba los pisos de mármol del hotel más lujoso de Dubái, sin saber que las palabras que escuchó esa noche harían temblar un imperio de 1.000 millones. Lo que sucede después desafiará todo lo que ella creía sobre su lugar en el mundo y revelará un secreto que cambiará para siempre el destino del jeque más poderoso de los Emiratos. Una historia que demuestra cómo la verdad puede venir de los lugares más inesperados y te hará creer que el valor no conoce clases sociales. El vapor del té de menta se elevaba en espirales delicadas mientras Amira pasaba el paño por la mesa de caoba del salón privado. Eran las 11 de la noche y sus rodillas le suplicaban descanso después de 14 horas limpiando los 70 pisos del Burj Al Qamar. Pero no podía permitirse pensar en eso. No cuando cada dirham que ganaba se dividía entre el tratamiento cardíaco de su padre en Marruecos y la matrícula de su hermana menor. El perfume de oud impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a cuero de los sillones italianos. Amira había aprendido a hacerse invisible en estos espacios donde el dinero fluía como agua y los secretos se susurraban entre copas de champán que costaban más que su salario mensual. Pero esa noche, la invisibilidad que tanto había cultivado estaba a punto de convertirse en su mayor arma. Mientras doblaba las servilletas de lino egipcio, la puerta del salón contiguo se abrió apenas. Voces masculinas, graves y urgentes, filtraban a través de la rendija. Amira sabía que debía retirarse. Las reglas eran claras. Cuando los huéspedes importantes llegaban, el personal desaparecía como humo. Pero algo en el tono de esas voces la detuvo. No era la conversación casual de hombres de negocios. Era el sonido afilado del peligro. El jeque Rashid no sospecha nada, dijo una voz con acento británico marcado. Firmará mañana al mediodía. ¿Estás seguro de que los documentos están preparados correctamente? La segunda voz arrastraba las palabras pesada por el whisky. Si este bastardo descubre que las cláusulas lo dejan sin acceso a sus propias reservas de petróleo, no las leerá. Su padre acaba de morir. Está demasiado ocupado llorando para revisar 200 páginas de jerga legal. Una risa, fría, calculada. El sonido hizo que la piel de Amira se erizara. Para mañana, a esta hora, habremos controlado el 60% de Al Rashid Oil, y ese príncipe árabe estará demasiado arruinado para hacer algo al respecto. Amira sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Todos en Dubái conocían el nombre Al Rashid. El jeque Rashid bin Mohammed Al Rashid no era simplemente rico, era una institución. Su familia había construido emiratos, financiado hospitales, dado trabajo a decenas de miles. El rostro de su padre difunto había estado en todos los periódicos durante semanas, con titulares que hablaban de un legado imborrable. Y ahora, mientras ese legado pasaba a manos de su hijo, había hombres en trajes de $5.000 conspirando para robárselo todo. El paño tembló entre sus dedos. Amira cerró los ojos con fuerza. No es tu problema, se dijo a sí misma en árabe darilla, el dialecto de su infancia. No te metas en lo que no te importa. Pero la voz de su padre resonó en su memoria, tan clara como si estuviera junto a ella en ese salón dorado. Amira, mi estrella. La diferencia entre sobrevivir y vivir es tener el coraje de hacer lo correcto cuando cuesta más. ¡Caro! Sus manos dejaron de temblar. 20 minutos después, Amira estaba frente al espejo del baño de empleados, mirando a una mujer que apenas reconocía. Su uniforme gris de conserje estaba impecable, planchado por ella misma cada noche antes de dormir. Pero sus ojos, color miel, heredados de una abuela bereber que nunca conoció, ardían con una determinación que no había sentido en años. No tenía el número del jeque,
No tenía acceso a su círculo. No tenía nada excepto información que podría salvar o destruir un imperio, dependiendo de si llegaba a tiempo. Y un plan tan loco que probablemente la haría despedir. O algo peor. El vestíbulo principal del Burj al-Kamar era una catedral de cristal y oro. Arañas de lágrimas de cristal Swarovski colgaban como constelaciones invertidas, proyectando arcoíris sobre el mármol travertino. Amira nunca había cruzado ese espacio durante horas de trabajo, siempre usando los pasillos de servicio, los ascensores ocultos, las rutas invisibles que mantenían a personas como ella separadas de personas como ellos. Pero ahora, con el corazón golpeando contra sus costillas, caminó directamente hacia el mostrador de recepción. «Necesito hablar con el jeque Rashid al-Rashid», dijo, manteniendo la voz firme a pesar de que sus manos se retorcían detrás de su espalda. La recepcionista, una mujer libanesa con maquillaje perfecto y una sonrisa profesionalmente fría, la miró como si hubiera pedido una audiencia con la luna. ¿Tiene una cita? No, pero es urgente. Es sobre el acuerdo que va a firmar mañana. La sonrisa de la recepcionista se endureció hasta convertirse en hielo pulido. El jeque al-Rashid no recibe visitas sin cita previa, especialmente de... Sus ojos recorrieron el uniforme de Amira con desdén apenas velado. Personal de limpieza. Cada palabra fue una bofetada. Amira conocía bien ese tono. Lo había escuchado toda su vida. En la escuela de Casablanca cuando llegaba con zapatos gastados. En la oficina de inmigración cuando solicitó su visa de trabajo. En cada interacción que le recordaba que el mundo estaba dividido entre quienes importaban y quienes no. Pero esta vez, el desprecio no la hizo encogerse. La hizo crecer. Entonces, dígale. Amira se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Que la conserje del piso 70 sabe que Jonathan Blackwell y su socio planean despojarlo del 60% de Al-Rashid Oil. Y que, si no me escucha, mañana al mediodía habrá firmado su propia ruina. El rostro de la recepcionista pasó de la condescendencia a la alarma en un segundo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Hizo una llamada rápida, susurrando en un árabe tan veloz que Amira apenas pudo seguirlo. 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Entonces apareció un hombre, alto, con traje negro perfectamente cortado y un auricular casi invisible. Seguridad personal. El tipo de seguridad que protegía a personas cuya vida valía más que edificios completos. «Venga conmigo». Amira siguió al hombre hacia los ascensores privados, sus zapatillas de trabajo rechinando suavemente sobre el mármol. El ascensor se elevó en silencio, tan rápido que su estómago dio un vuelco. Las luces de Dubái se extendían debajo como un océano de estrellas caídas. Cuando las puertas se abrieron en el piso 75, Amira entró en un mundo diferente. El penthouse no era simplemente lujoso, era un poema arquitectónico. Paredes de cristal revelaban el Golfo Pérsico, extendiéndose hacia la infinidad. Fuentes interiores murmuraban sobre piedra negra pulida. El arte que colgaba de las paredes era del tipo que aparecía en catálogos de subastas de Christie's. Pero Amira apenas registró la opulencia, porque en el centro de ese palacio suspendido en el cielo, de pie frente a las ventanas con las manos entrelazadas detrás de la espalda, estaba él, el jeque Rashid bin Mohammed al-Rashid. Amira había visto fotos en revistas, por supuesto. Todo el mundo las había visto, pero ninguna fotografía capturaba la presencia real del hombre. Medía fácilmente 1,90 m, con hombros anchos bajo la candura blanca inmaculada que vestía.
Su gutra, el pañuelo tradicional, estaba sujeta con una gal de hilo negro y dorado que probablemente había pertenecido a su abuelo. Tenía 32 años, según las revistas, pero había una gravedad en él que lo hacía parecer a la vez más joven y infinitamente más antiguo. Cuando se volvió para mirarla, Amira sintió el impacto de esos ojos. Eran del color del café árabe sin azúcar, oscuros y penetrantes, bordeados por pestañas que cualquier mujer envidiaría. Pero lo que la detuvo en seco no fue su belleza innegable, fue el dolor, crudo, reciente, apenas contenido bajo una máscara de compostura. Me dicen, su voz era profunda, con el tipo de acento británico pulido que venía de años en Oxford o Cambridge, mezclado con la musicalidad del árabe que una conserje tiene información urgente sobre mis asuntos de negocios. No había sarcasmo en su tono, solo cansancio y algo que podría haber sido curiosidad. Amira alzó la barbilla. No soy solo una conserje, jeque al-Rashid. Soy alguien que escuchó algo que usted necesita saber. ¿Y qué podría haber escuchado una mujer que limpia pisos que yo, con asesores legales y financieros que me cuestan millones al año, no sabría? Ahí estaba, la condescendencia. Pero esta vez era diferente. No cruel, solo derrotada. Como si el simple acto de estar de pie, de respirar, de continuar existiendo después de enterrar a su padre, le costara más energía de la que tenía. Que Jonathan Blackwell lo está traicionando, Amira dijo sin rodeos. Esta noche, en el salón privado del piso 70, lo escuché hablando con otro hombre. Dijeron que los documentos que va a firmar mañana están manipulados, que las cláusulas están diseñadas para darles el control del 60% de Al-Rashid Oil sin que usted se dé cuenta. El silencio que siguió fue absoluto. El jeque Rashid la miró durante tanto tiempo que Amira comenzó a preguntarse si había cometido un error terrible. Tal vez Blackwell era un amigo de confianza. Tal vez ella había malinterpretado. Tal vez estaba a punto de ser arrestada por difamación. Entonces algo cambió en esos ojos oscuros. Una chispa, un destello de la inteligencia afilada que había construido un imperio sobre el legado de su padre. Jonathan Blackwell, repitió lentamente, es el abogado que mi padre usó durante 20 años. Redactó el testamento. Conoce cada aspecto de nuestras operaciones. Lo sé, Amira asintió. Por eso es el traidor perfecto. El jeque se quedó inmóvil durante 3 latidos del corazón. Luego se movió, tan rápido que Amira retrocedió instintivamente. Pero él solo fue hacia un escritorio de ébano, presionó un botón en el teléfono. Khaled, tráeme todos los documentos de la fusión Blackwell, ahora, y llama a Samir. Dile que necesito que revise cada línea antes del amanecer. Una pausa. No me importa si son las 11 de la noche. Págale el doble si es necesario. Esto no puede esperar. Cuando colgó, se volvió hacia Amira con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Gratitud mezclada con sospecha, alivio teñido de ira. Si esto es verdad, dijo suavemente, me ha salvado de perderlo todo. Si es una mentira, no estoy mintiendo. Amira sostuvo su mirada. No tengo nada que ganar mintiendo. Ni siquiera debería estar aquí. Probablemente perderé mi trabajo por esto. ¿Por qué arriesgar eso? No me conoce. Mi fortuna no significa nada para usted. Era una pregunta justa. Amira buscó la respuesta correcta y encontró solo la verdad. Mi padre me enseñó que hacer lo correcto no depende de quién se beneficia. Escuché a hombres planeando robarle. Si me hubiera quedado callada, no habría podido mirarme al espejo. Algo se suavizó en el rostro del jeque. Por un momento, la máscara de control férreo se resquebrajó y Amira vio al hombre debajo, joven, perdido, cargando un peso que ningún par de hombros debería cargar solo. ¿Cómo se llama? Amira Ben Yeyun.
Amira, repitió, y la forma en que su acento árabe envolvió las sílabas hizo que sonara como una palabra completamente nueva. Siéntese, por favor. Esto va a tomar tiempo. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino. Abogados. Llegaron en trajes arrugados, con maletines y laptops. Amira contó todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada pausa, cada matiz. La hicieron repetirlo 3 veces mientras grababan, tomaban notas, se susurraban entre ellos en árabe legal que ella no entendía completamente. El jeque Rashid permaneció en el centro de todo como el eje de una rueda, haciendo preguntas afiladas, dando órdenes precisas. Amira lo observó transformarse de un hombre en duelo a un estratega calculador. Este era el heredero que había duplicado el valor de Al Rashid Oil en 5 años. Este era el cerebro detrás de inversiones que habían cambiado el skyline de 3 ciudades. Cerca de las 3 de la mañana, uno de los abogados, un hombre mayor con gafas de montura dorada, dejó escapar una maldición en árabe. «Está aquí», dijo señalando su laptop. Cláusula 47, subsección B. Está redactada de manera que parece darle a usted control ejecutivo, pero en realidad transfiere los derechos de voto de las acciones clase A a un consorcio administrado por, Dios mío, por Blackwell y sus socios. El jeque cerró los ojos. Cuando los abrió, había una furia fría en ellos que hizo que Amira agradeciera no ser su enemigo. ¿Cuánto habría perdido? Todo, el abogado dijo simplemente. En 5 años, tal vez menos, lo habrían diluido hasta sacarlo completamente. Seguiría siendo rico en papel, pero sin poder real, sin voz en la compañía que su abuelo fundó. El silencio era tan espeso que Amira podía escuchar la fuente del jardín interior, el zumbido suave del aire acondicionado, los latidos furiosos de su propio corazón. El jeque Rashid se volvió hacia ella. En ese momento, Amira vio algo que la asustó más que cualquier cosa esa noche. Vio un hombre dándose cuenta de cuán cerca había estado del abismo, de cómo la confianza mal puesta casi le cuesta todo lo que su padre había construido, de cómo una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena lo había salvado cuando nadie más pudo. Amira Benjeloun, dijo formalmente, con una mano sobre el corazón en el gesto tradicional de respeto. Estoy en deuda con usted de una manera que no puedo expresar completamente. Ha protegido el legado de mi padre cuando yo fui demasiado ciego para ver el peligro. ¿Cómo puedo compensarla? Amira debería haber pedido dinero. Necesitaba dinero desesperadamente. El tratamiento de su padre, la educación de su hermana, una vida que no fuera limpiar pisos, hasta que su espalda se rompiera. Pero cuando abrió la boca, otras palabras salieron. Quiero que me enseñe. El jeque parpadeó, claramente no esperando eso. ¿Enseñarle? ¿Cómo funciona todo esto? Los negocios, las negociaciones. ¿Cómo personas como Blackwell manipulan contratos? Estudié contabilidad en Marruecos, pero nunca terminé. Tuve que venir aquí, trabajar. Pero sigo siendo inteligente. Podría aprender. Por primera vez esa noche, el jeque Rashid sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi triste, pero real. ¿Sabe cuántas personas en mi posición le habrían ofrecido dinero y la habrían despedido, esperando que desapareciera convenientemente? Todas. Amira respondió honestamente. Tiene razón. La sonrisa se amplió apenas, lo cual hace que su petición sea aún más notable. Muy bien, Amira Benjeloun, será mi aprendiz, pero le advierto, no será fácil. Tendré expectativas altas. No quiero fácil, Amira dijo, sintiendo algo expandirse en su pecho. Esperanza, posibilidad, futuro. Quiero real.
Lo que Amira no sabía mientras estrechaba la mano del jeque, sintiendo los callos de sus propias palmas contra la suavidad de las de él, era que acababa de cambiar el curso de dos vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado, y que Jonathan Blackwell, en su suite 6 pisos abajo, acababa de recibir una llamada que lo haría entender que había subestimado gravemente a su presa. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de la vida de Amira, y ella había tenido una vida difícil. El jeque Rashid no había mentido sobre sus expectativas. Cada mañana a las 6, Amira estaba en las oficinas de Al Rashid Holdings, un rascacielos de cristal en el distrito financiero que hacía que el Burj Al Qamar pareciera modesto. No limpiaba pisos, estudiaba estados financieros hasta que los números se arremolinaban detrás de sus párpados. Sentaba en reuniones donde se decidían inversiones de cientos de millones, tomando notas furiosamente, tratando de seguir conversaciones que saltaban entre árabe, inglés y jerga financiera. El jeque era un maestro implacable. Si Amira cometía un error, él lo señalaba sin piedad. Si no entendía algo, él no lo simplificaba, la empujaba a descubrirlo por sí misma. Pero también notó algo más. Cuando ella tenía razón, cuando ofrecía una perspectiva que él no había considerado, sus ojos se iluminaban con algo que podría haber sido orgullo. Y lentamente, conversación tras conversación, café tras café en su oficina, mientras el sol se ponía sobre Dubái, comenzaron a conocerse. Amira aprendió que Rashid había perdido a su madre cuando tenía 12 años. Que había pasado su adolescencia tratando de llenar un vacío del tamaño de un océano, estudiando hasta la excelencia porque era la única forma que conocía de hacer que su padre dejara de mirar a través de él hacia el fantasma de la mujer que amaba. Que había construido un imperio no por ambición, sino por desesperación de probar que era suficiente. Rashid aprendió que Amira había dejado Marruecos a los 19 con un sueño y $300, que había limpiado casas, cuidado niños, trabajado turnos dobles en restaurantes, todo mientras estudiaba por las noches, que enviaba el 80% de sus ganancias a casa porque su padre había vendido su taxi para pagar su viaje, apostando todo lo que tenía en la brillantez de su hija. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo, Amira dijo una noche, mirando las luces de la ciudad desde la oficina del jeque en el piso 40. Ahora está enfermo y yo no estoy allí. Envío dinero, pero no puedo enviarlo a mí misma. La culpa del inmigrante. Rashid dijo suavemente. No importa cuánto sacrifiques, siempre sientes que no es suficiente. Amira lo miró sorprendida. Usted nunca ha tenido que inmigrar. No físicamente, pero cuando estudié en Inglaterra, me partí en dos. El Rashid que mis compañeros de Oxford conocían, que bebía en pubs y debatía filosofía, y el Rashid que era el heredero de una dinastía árabe con expectativas que aplastaban. Siempre estás entre dos mundos, nunca completamente en casa en ninguno. Fue el momento más vulnerable que Amira lo había visto, y sin pensar, sin analizar, alcanzó su mano. Él no la retiró. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y fuertes, y en ese toque algo cambió irrevocablemente. El escándalo de Blackwell explotó en los medios 2 semanas después. Arrestos, investigaciones, titulares gritando sobre traición y conspiraciones. Amira había esperado que el jeque la mantuviera alejada de eso, protegida en las sombras. En cambio, él la puso al frente. Fue su coraje el que expuso esto, le dijo mientras se preparaban para una conferencia de prensa. La gente necesita ver que la integridad no es privilegio de los poderosos. Así que Amira se paró junto a él frente a cámaras del mundo entero, con un traje que el jeque había insistido en comprarle. No es caridad, es inversión en mi mejor analista. Y contó su historia. Las redes sociales explotaron. Una conserje que salvó a un jeque.
un cuento de hadas moderno, hashtags, artículos de opinión, entrevistas solicitadas, pero también llegó el odio, mensajes que la llamaban trepadora social, cazafortunas, teorías de conspiración sobre cómo realmente era una espía corporativa, y lo peor, de su propia comunidad, susurros de que se había vendido, de que estaba avergonzando a su cultura, persiguiendo a un hombre árabe rico. Amira trató de ignorarlo. Pero una noche, después de leer un artículo particularmente venenoso, se derrumbó en su pequeño apartamento en Deira, llorando con una desesperación que había estado conteniendo durante meses. Su teléfono sonó. Rashid. Leí el artículo, dijo sin preámbulos. Ignore a esos idiotas. Fácil para usted decirlo, Amira dijo, su voz quebrada. Usted nació en este mundo. Yo estoy tratando de entrar en él y cada día alguien me recuerda que no pertenezco. Silencio. Luego, estoy abajo. ¿Qué? Enfrente de su edificio. Baje. Amira bajó en pijama, con los ojos hinchados, sin importarle cómo se veía. Y allí estaba él, apoyado contra un Bentley discretamente estacionado, todavía en candura pero con la gutra quitada, su cabello negro revuelto por el viento nocturno. Suba, dijo simplemente. Condujeron sin destino, a través de Dubái dormida, pasando rascacielos que tocaban el cielo y el desierto que esperaba justo más allá de los límites de la ciudad. Finalmente, se detuvieron en una playa privada, donde las olas del Golfo susurraban contra la arena blanca. Cuando mi padre murió, Rashid dijo, mirando el agua negra, pensé que me hundiría, el peso de sus expectativas, su legado, todo lo que había construido. Estaba seguro de que fracasaría y arruinaría todo, pero no lo hizo. No. ¿Y sabe por qué? Se volvió hacia ella, y a la Shu, luz de la luna. Sus ojos eran infinitamente oscuros. Porque una mujer que no tenía ninguna razón para arriesgarse me salvó. No porque quisiera algo de mí, sino porque era lo correcto. Rashid, Amira, usted me enseñó más en esa noche que Harvard en 4 años. Me recordó que la integridad no está en cuánto dinero tienes o qué nombre llevas. Está en elegir la verdad cuando mentir sería más fácil. Dio un paso hacia ella. Amira podía sentir el calor que emanaba de él, oud y algo indefiniblemente masculino. Y quiero que sepa que no me importa lo que digan. Usted pertenece exactamente donde está, no porque yo lo diga, sino porque se ganó cada centímetro de ese espacio con trabajo, inteligencia y coraje. Algo se rompió dentro de Amira, o tal vez algo finalmente se alineó. Alcanzó su rostro, sintiendo la raspadura de barba de 3 días bajo sus dedos. ¿Qué estamos haciendo?, susurró. Algo probablemente muy estúpido, Rashid admitió, pero se inclinó hacia ella de todos modos. El beso fue suave, tentativo, como una pregunta esperando respuesta, labios cálidos explorando, manos encontrando hogares en cinturas y cuellos. Amira sintió que el mundo se inclinaba en su eje, recalibrándose alrededor de este momento, este hombre, esta imposibilidad volviéndose real. Cuando se separaron, Rashid apoyó su frente contra la de ella. «Esto va a complicarlo todo», murmuró. «Lo sé», Amira respondió. «La gente hablará, dirán cosas horribles». «Que hablen. Mi familia tiene expectativas, tradiciones. Mi tío ya está presionando para que me case con la hija de un diplomático saudí. ¿Y qué quiere usted?». Rashid se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla completamente. «Quiero a la mujer que fue lo suficientemente valiente para decirle la verdad a un jeque, que estudia estados financieros hasta las 3 de la mañana porque se niega a ser menos que brillante, que llama a su padre todos los viernes y llora después porque extraña el hogar pero no puede regresar todavía». Amira sintió lágrimas ardiendo.
Eso es mucho para querer. Usted vale mucho, tan simple, tan absolutamente seguro. Y en ese momento, en una playa bajo estrellas que habían visto imperios levantarse y caer, Amira Benjelloun decidió creer que tal vez, solo tal vez, pertenecía a este cuento de hadas después de todo. Pero los cuentos de hadas, como Amira estaba a punto de descubrir, siempre tienen pruebas. Y la suya venía en forma de un hombre con ojos como los de Rashid y sonrisa llena de veneno. Sheikh Nasser bin Khalid al-Rashid, tío de Rashid y segundo accionista más grande de Al-Rashid Holdings, llegó a Dubái 3 semanas después de que fotos de Rashid y Amira cenando en un restaurante aparecieran en cada blog de Sociedad del Golfo. Amira conoció al tío en una cena familiar a la que Rashid insistió en llevarla. «Quiero que conozcan a la mujer que amo», había dicho. Tan directo, tan condenadamente noble. El majlis de la familia Al-Rashid era del tamaño del primer apartamento completo de Amira. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol. Candelabros de cristal proyectaban luz dorada sobre cojines de seda bordados con hilo de oro. Sirvientes silenciosos circulaban con bandejas de dátiles, café árabe servido en tazas de porcelana sin asas, dulces de pistacho y agua de rosas. Amira llevaba un vestido modesto pero elegante, azul medianoche, con mangas hasta las muñecas y dobladillo hasta los tobillos. Se había cubierto el cabello con un pañuelo de seda, no porque le pidieran, sino porque entendía los símbolos, el respeto que esto representaba. Sheikh Nasser la observó como un halcón estudiando una paloma particularmente lenta. Era más bajo que Rashid, más ancho, con una barba completamente canosa y ojos que habían visto demasiadas negociaciones para confiar en nada que pareciera bueno. Vestía la kandura tradicional con un bisht negro bordado en oro, el tipo de prenda que los jeques usaban para ocasiones importantes. «Así que tú eres la conserje», dijo en árabe clásico después de que las cortesías iniciales fueran intercambiadas. «No la mujer que salvó a mi sobrino o la analista brillante, la conserje», reduciéndola a su pasado como si fuera todo lo que sería. «Era conserje», Amira respondió en el mismo árabe formal, su acento marroquí coloreando las palabras, pero su gramática impecable. «Ahora soy directora asistente de análisis estratégico de Al-Rashid Holdings», un título que Rashid le había dado la semana anterior, con un salario que le había hecho llorar de alivio. Finalmente podía pagar la cirugía de su padre. Finalmente podía respirar. «Un ascenso notable», Sheikh Nasser dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, especialmente para alguien sin título universitario, sin conexiones familiares, sin antecedentes apropiados. «Tío», la voz de Rashid era una advertencia de acero. «¿Qué? Simplemente estoy señalando hechos». Sheikh Nasser se reclinó contra los cojines, tomando un sorbo de su café. «Nuestra familia ha mantenido ciertos estándares durante generaciones. Matrimonios que fortalecen alianzas. Uniones que benefician al negocio. No historias románticas con...» Hizo un gesto despectivo hacia Amira. «Empleadas». Algo helado se instaló en el estómago de Amira. Pero antes de que pudiera responder, Rashid se puso de pie. «Amira no es solo una empleada. Es la mujer a la que voy a pedir que se case. Conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Amira sintió que el mundo se inclinaba. Matrimonio. Nunca habían discutido. Sí, se amaban, eso era claro ahora. Pero matrimonio era... «Has perdido la cabeza», Sheikh Nasser dijo finalmente. «Tu padre acaba de morir. Estás en duelo, vulnerable. Esta mujer se aprovechó». «Esta mujer», Rashid dijo, cada palabra afilada como vidrio, «me salvó de ser destruido. Esta mujer tiene más honor en su dedo meñique que la mayoría de las personas.
que conocemos en sus cuerpos enteros, y voy a casarme con ella, con o sin tu bendición. Sheikh Nasser se levantó, igualando la altura de Rashid solo por pura furia. Si haces esto, dividirás a la familia. Hay miembros del consejo que ya cuestionan tu liderazgo. Esto les dará munición. Entonces que disparen. Rashid, piensa en el negocio, en el legado. ¿Qué dirá la gente cuando el jeque Al-Rashid se case con una limpiadora marroquí? Y ahí estaba, el veneno destilado a su esencia. No importaba que Amira fuera inteligente, no importaba que fuera valiente o honesta o cualquier cosa. Para personas como Sheikh Nasser, siempre sería la limpiadora marroquí. La extraña, la inadecuada. Amira se levantó lentamente. «Con permiso», dijo con calma. «Creo que debería irme». «Amira, no», Rashid comenzó. «Necesitas hablar con tu familia, y yo necesito aire». Salió del majlis con la cabeza en alto, pero para cuando llegó al exterior, estaba temblando. El conductor, que Rashid había asignado para ella, esperaba, pero Amira sacudió la cabeza. Necesitaba caminar, necesitaba pensar. Las calles de Jumeirah estaban tranquilas a esta hora, mansiones detrás de muros altos, palmeras susurrando en la brisa del mar. Amira caminó sin rumbo, su mente un torbellino. Matrimonio. Rashid quería casarse con ella, y su familia lo haría pagar por ello. Lo aislarían, cuestionarían su liderazgo, tal vez incluso intentarían sacarlo de la compañía que era su vida. Podía hacer eso. Podía ser la razón por la que Rashid perdiera todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Salma en Marruecos. Vi las fotos. Amira, ten cuidado. Los hombres ricos no se casan con chicas como nosotras. Solo juegan. Otra vibración. Un artículo que alguien había enviado. Cazafortunas marroquí engancha al jeque en duelo. La verdad detrás del cuento de hadas. Y otro. Una entrevista con una ex empleada del hotel. Amira siempre estuvo buscando un camino fácil, hacia arriba. No me sorprende que sedujera a un hombre vulnerable. Amira se detuvo bajo una farola, las lágrimas finalmente viniendo. No lágrimas delicadas que podía secar elegantemente, sollozos profundos que la sacudieron entera. ¿Quién era ella para pensar que podía tener esto? Que podía ser más que la niña de Casablanca que había compartido una habitación con 4 hermanos, que había usado uniformes escolares de segunda mano y aprendido inglés de libros robados de la biblioteca porque no podía pagar las multas. El amor no conquistaba todo. El amor no cambiaba el hecho de que venía de mundos diferentes, que su presencia en su vida causaría daño, que tal vez, solo tal vez, las personas que la llamaban cazafortunas tenían razón, incluso si sus motivos estaban equivocados. Tal vez lo mejor que podía hacer por Rashid era dejarlo ir. La encontró 2 horas después, sentada en un banco frente a la playa de JBR, mirando el agua negra. Se sentó a su lado, sin decir nada durante mucho tiempo. Finalmente, mi tío se fue. No fue agradable. Lo siento. No lo lamentes. Tenía razón sobre algunas cosas y completamente equivocado sobre otras. Amira se volvió hacia él. ¿Sobre qué tenía razón? Que esto será difícil, que habrá personas que nunca te aceptarán, que nuestro matrimonio será analizado, criticado, usado como munición política. Cada palabra era una puñalada. Entonces tal vez, pero estaba completamente equivocado. Rashid continuó tomando su mano. Sobre quién eres, sobre lo que vales y sobre si me importa lo que piensen. Rashid, tu familia es importante para mí, sí, pero tú también. Y he pasado mi vida entera poniendo lo que otros querían antes de lo que yo necesitaba. Se volvió para mirarla completamente, sus ojos ardiendo con una intensidad que la dejó sin aliento.
Mi padre amó a mi madre más que al poder. Renunció a una alianza matrimonial ventajosa para casarse con ella. Una profesora sin conexiones, y cada día de su vida dijo que fue la mejor decisión que tomó. Pero ella murió y él nunca superó perderla. Amira susurró. «¿Eso te asusta?» Rashid parpadeó sorprendido. «¿Cómo? Porque te conozco. Tienes miedo de amarme así, de arriesgar esa clase de dolor». «Aterrorizado», admitió, pero más aterrorizado de la alternativa. De pasar mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera tenido el coraje de elegirte. Se deslizó del banco, arrodillándose en la arena frente a ella, completamente inconsciente de cómo se veía, un jeque en candura blanca inmaculada, arrodillado como un suplicante. De su bolsillo sacó una caja de terciopelo. La abrió para revelar un anillo que hizo que Amira jadeara. No era ostentoso, era perfecto. Un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas engarzadas en platino. «Las esmeraldas», Rashid dijo suavemente, «son del color exacto de tus ojos cuando te enojas. Y te enojas mucho conmigo, así que me parecía apropiado». Amira rió a través de las lágrimas. «Amira Benjelloun, no te puedo prometer que esto será fácil. Te prometo que habrá días en que me odiarás, días en que cuestionarás cada decisión que te trajo hasta aquí, pero también te prometo que te amaré con todo lo que tengo, que lucharé por ti cuando estés cansada de luchar, que construiré un mundo donde nuestros hijos nunca tengan que elegir entre el amor y el deber». Hizo una pausa, vulnerable de una manera que ella nunca lo había visto. «Cásate conmigo, no porque sea jeque, sino porque soy un hombre que no puede imaginar un futuro sin ti en él». Amira miró el anillo, miró al hombre. Pensó en su padre, que había vendido su taxi para darle una oportunidad. En su madre, que había trabajado hasta que sus manos se agrietaron para que sus hijos pudieran soñar. En todas las mujeres que habían venido antes que ella, que nunca tuvieron la opción de elegir. Y eligió. «Sí», dijo. «Sí, me casaré contigo». El beso que compartieron tenía sabor a lágrimas saladas y futuros imposibles haciéndose posibles. Cuando se separaron, Rashid deslizó el anillo en su dedo. Ajustaba perfectamente. «¿Cómo sabías mi talla?», Amira preguntó. «Tengo mis métodos», una sonrisa traviesa, «y un joyero muy bien pagado que sobornó a tu compañera de habitación». Amira rió, el sonido burbujeando desde un lugar que había estado oscuro durante tanto tiempo. «Eres imposible. Y tú eres mía». Se quedaron en esa playa hasta que el amanecer pintó el cielo de oro y rosa, planeando un futuro que desafiaría expectativas y reescribiría reglas. Pero ni siquiera el amor más fuerte está exento de pruebas. Y la suya estaba por comenzar. La noticia de su compromiso explotó como una bomba en el mundo árabe. Hashtags tendencia mundial. Artículos de opinión debatiendo tradición versus modernidad. Imanes declarando que era inapropiado, feministas celebrándolo como victoria. El ruido era ensordecedor, pero nada preparó a Amira para la llamada que recibió 2 semanas antes de la boda. Era de un hospital en Casablanca. Su padre había colapsado. El corazón que había estado fallando finalmente se rendía. Amira tomó el próximo vuelo, con Rashid a su lado. Llegaron a un hospital que olía a desinfectante y desesperación. Su padre yacía en una cama estrecha, conectado a máquinas que pitaban de manera monótona. Pero cuando vio a Amira, sus ojos se iluminaron. «Mi estrella», murmuró en Daría. «Viniste». «Siempre, baba». Amira tomó su mano, tan frágil ahora, venas azules visibles bajo piel de papel. Los ojos de su padre se movieron hacia Rashid, que esperaba respetuosamente a un lado. «¿Así que este es el jeque?».
Sí, Baba. Su padre estudió a Rashid durante un largo momento. Luego hizo un gesto para que se acercara. Rashid obedeció, inclinándose para que el anciano no tuviera que esforzarse. ¿La amas?, su padre preguntó en un árabe trabajoso. Con cada aliento, Rashid respondió sin vacilar. La respetas. Ves su mente, no solo su belleza. Ella es la persona más inteligente que conozco. Me desafía, me hace mejor. Bien, su padre asintió débilmente. Porque si la lastimas, encontraré la manera de perseguirte desde la tumba. Rashid sonrió. No lo dudo, señor. Su padre volvió su atención a Amira. He estado preocupado, Habibti. Preocupado de que en este mundo de riqueza y poder olvidaras quién eres. Nunca, Baba. No. Sus dedos apretaron los de ella con sorprendente fuerza. No lo harás, porque te crié para ser acero envuelto en seda, para doblarte pero no romperte, y ahora veo que lo lograste. Lágrimas corrieron por el rostro de Amira. No he logrado nada todavía. Has logrado todo. Su padre sonrió. Ese mismo sonrío que recordaba de la infancia antes de que la enfermedad lo encogiera. Te convertiste en ti misma. En un mundo que quería hacerte pequeña, te hiciste enorme. Estoy orgulloso, mi estrella. Tan orgulloso. Las máquinas pitaron más urgentemente. Enfermeras corrieron hacia adentro. Pero antes de que pudieran alejar a Amira, su padre susurró una última cosa. Sé feliz. Es el mejor regalo que puedes darme. Mohammed Ben Jelloun murió 3 horas después, con su hija sosteniendo una mano y un jeque que había aprendido a amar como un hijo sosteniendo la otra. El funeral fue modesto. Familia y amigos reunidos en una mezquita de Casablanca, recitando oraciones tan antiguas como el tiempo. Amira estaba entumecida, moviéndose a través de rituales que conocía desde la infancia, pero que ahora parecían irreales. Rashid nunca la dejó, sostuvo su mano, organizó cosas discretamente. Se paró junto a ella cuando la gente murmuraba sobre el jeque en la mezquita del barrio pobre. Después, en la pequeña casa donde Amira había crecido, su madre la abrazó. Papá estaba tan feliz al final, su madre murmuró. Ver que elegiste amor, que elegiste vivir plenamente. Pero ahora se ha ido. Sí, y eso duele como nada más puede doler. Pero Amira, mi hija valiente, el dolor es el precio que pagamos por el amor, y tú me enseñaste que algunos precios valen la pena. Esa noche, Amira y Rashid se quedaron en un pequeño hotel cerca de la Medina. No había lujo aquí. Solo paredes encaladas y una cama sencilla, pero cuando Rashid la sostuvo mientras lloraba, sintió algo que ningún palacio podría proporcionar. Hogar. No tenemos que casarnos pronto, Rashid susurró en su cabello. Podemos esperar, darte tiempo para sanar. Amira se apartó lo suficiente para mirar su rostro. No, papá dijo que sea feliz. Y tú me haces feliz. No quiero esperar más. ¿Estás segura? Más segura de esto que de cualquier cosa. Se casaron un mes después. No en una celebración extravagante en Dubái, sino en una ceremonia íntima en la playa donde Rashid primero la besó. 50 invitados. Familia que importaba. Amigos que habían estado ahí. Amira llevaba un kaftán marroquí tradicional, blanco bordado con hilo de plata, hecho por su madre y hermanas. Su hijab era de encaje delicado, simple, perfecto. Rashid vestía candura blanca y bisht bordado en oro, el mismo que su padre había usado en su propia boda. En su rostro había una alegría pura que hacía que pareciera años más joven. Cuando el imán preguntó si aceptaba a Amira como esposa, Rashid dijo, «Kabilt, acepto», con una voz que resonó sobre el sonido de las olas. Cuando le preguntaron a Amira, miró al hombre que
Había visto más allá de los uniformes y los títulos, directo al corazón de quien era. Cavilt, dijo firmemente. El beso que compartieron cuando fueron declarados marido y mujer tenía sabor a nuevos comienzos y promesas cumplidas. Pero la verdadera prueba de su matrimonio no vino de enemigos externos. Vino de un lugar que ninguno de los dos esperaba. 6 meses después de la boda, Amira estaba sentada en la oficina de Rashid, revisando propuestas para un nuevo proyecto de desarrollo, cuando notó algo extraño. Números que no cuadraban, transacciones que parecían fuera de lugar. Cavó más profundo y lo que encontró la heló. Alguien estaba desviando fondos de Al Rashid Holdings, cantidades pequeñas, distribuidas a través de múltiples subsidiarias, lo suficientemente inteligente para evitar banderas rojas inmediatas. Pero durante 2 años, alguien había robado cerca de $50 millones. Y la firma que aprobaba las transferencias era de alguien en quien Rashid confiaba absolutamente. Khaled, su asistente personal, el hombre que había estado con la familia desde que Rashid era adolescente. Amira se sintió enfermar. Esto rompería a Rashid. Khaled no era solo un empleado, era prácticamente familia. Pasó 3 días verificando, volviendo a verificar, buscando desesperadamente cualquier otra explicación, pero los datos no mentían. Finalmente, con manos temblorosas, fue al apartamento que ahora compartía con Rashid, un penthouse con vista al Burj Khalifa. Él estaba en el balcón, tomando café mientras el sol se ponía. Se veía relajado de una manera que nunca había estado antes de que se casaran. Amira había hecho eso, le había dado paz, y ahora tenía que quitársela. Rashid, necesito hablar contigo. Algo en su tono hizo que se pusiera inmediatamente alerta. ¿Qué pasó? Amira le entregó los archivos. Encontré algo malo. Lo observó leer. Vio el momento en que entendió, el color drenándose de su rostro, la traición grabándose en sus rasgos. Khaled susurró, no, tiene que haber un error. Revisé 3 veces, rastreé cada transacción. Rashid, lo siento mucho, pero no hay error. Rashid cerró los ojos. Cuando los abrió, había una furia fría allí que Amira reconoció. La misma furia que había dirigido a Blackwell, pero esta vez había algo más. Dolor, porque esto no era solo negocios, era personal. ¿Cuánto? 50 millones, durante 2 años. Dios, Rashid se pasó las manos por el rostro. Confiaba en él completamente. ¿Cómo pude ser tan ciego? No fuiste ciego, fuiste leal. Él explotó eso. Como Blackwell explotó mi dolor. Una risa amarga. Parece que tengo un patrón de confiar mal. No, Amira dijo con fiereza, tomando su rostro entre sus manos. No hagas eso. No dejes que estas traiciones te conviertan en alguien que no confía en nadie. ¿Cómo puedo no hacerlo? Todos en quienes confío terminan. Yo no. Amira lo interrumpió. Confiaste en mí. Y nunca te traicionaré. Rashid la miró durante un largo momento. Luego la besó, desesperado y agradecido a la vez. ¿Qué hago?, preguntó contra sus labios. Lo que debes hacer, lo enfrentas. Pero no solo, esta vez tienes a alguien a tu lado. Enfrentaron a Khaled juntos al día siguiente. El hombre se desmoronó al instante, confesando todo. Las deudas de juego, los prestamistas que amenazaron a su familia, la desesperación que lo hizo comenzar a tomar prestado, siempre con la intención de devolverlo, hasta que fue demasiado tarde. Lo siento, lloró. Lo siento mucho. Rashid, nunca quise, pero lo hiciste. Rashid dijo, su voz vacía de emoción. Traicionaste a mi familia, a mí. Por favor, piensa en mi esposa, mis hijos.
Pensé en ellos. Es por eso que no llamo a la policía inmediatamente. Tienes 24 horas para renunciar silenciosamente. Devolverás lo que puedas. El resto lo deduciremos de tu pensión. Y nunca, nunca volverás a trabajar en esta industria. Era misericordioso y brutal a la vez. Justicia temperada con compasión que Khaled no merecía, pero que Rashid dio de todos modos. Cuando Khaled se fue, Rashid se derrumbó en su silla. Estoy cansado, admitió. Cansado de personas que dicen que me aman mientras me apuñalan. Amira se arrodilló frente a él. Entonces déjame decirte algo. Te amo y nunca te apuñalaré. Ni por dinero, ni por poder, ni por nada. Porque este matrimonio, este amor que construimos, es la única cosa real en un mundo lleno de falsedad. Rashid la levantó, tirando de ella hacia su regazo. ¿Cómo te tuve tanta suerte? No fue suerte, fue elección. Elegiste creer en mí cuando nadie más lo habría hecho. Elegiste ver quién era, no lo que había sido. Y tú elegiste quedarte cuando habría sido más fácil irte. Siempre te elegiré, Amira prometió. Y mientras se besaban, mientras el mundo giraba fuera de su burbuja, ambos supieron que habían encontrado algo que el dinero no podía comprar. Un año después, Amira estaba parada en un escenario en el World Economic Forum en Davos, dirigiéndose a una sala llena de CEOs, jefes de Estado y formadores de opinión. Cuando tenía 19 años, dijo, su voz clara y firme, limpiaba pisos por $8 la hora. Hoy dirijo la División de Responsabilidad Social Corporativa de Al Rashid Holdings, supervisando inversiones de $1.000 millones en educación y empoderamiento de mujeres en todo el Medio Oriente. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. No les cuento esto para celebrar mi historia de Cenicienta. Se los cuento para recordarles que en cada persona que descarten, en cada empleado que subestimen, podría haber un genio esperando la oportunidad de brillar. La audiencia estalló en aplausos. Entre la multitud, Rashid la observaba con una expresión de orgullo tan intenso que Amira sintió que su corazón podría estallar. Después, en su habitación de hotel, él la giró en un abrazo. Estuviste magnífica. Estuve aterrorizada. No se notó. La besó. Te amo. Te lo he dicho hoy. Solo 3 veces. Estás quedándote atrás. Rashid rió, el sonido rico y genuino. Entonces tendré que compensar. Pero antes de que pudiera besarla de nuevo, el teléfono de Amira sonó. Su madre. Amira Habibti. La voz de su madre sonaba rara, extraña. ¿Estás sentada? El corazón de Amira se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Todo está más que bien. Salma, tu hermana, acaba de ser aceptada en Oxford con una beca completa. Amira sintió que las lágrimas brotaban instantáneamente. ¿Qué? La beca Al Rashid para mujeres marroquíes. Ella aplicó en secreto. Dijo que quería probarse a sí misma sin usar tu nombre. Pero Amira, ¿sabías sobre esta beca? Amira se volvió hacia Rashid, que sonreía suavemente. Tal vez, dijo. Rashid, ¿qué hiciste? Creé un fondo de becas para mujeres brillantes de circunstancias difíciles. Salma ganó por sus propios méritos. Pero sí, puede haber asegurado que la oportunidad existiera. Amira no sabía si besarlo o golpearlo. Hizo ambas cosas, en ese orden. Deberías haberme dicho. Quería que fuera sorpresa. Sus manos encontraron su cintura. Además, tu padre dijo que te hiciera feliz. Esto te hace feliz. Esto me hace todo. Amira susurró, enterrando su rostro en su pecho. 2 años después, Amira dio a luz a gemelos. Un niño y una niña, con los ojos oscuros de su padre y la determinación feroz de su madre. Los nombraron Mohamed, por el padre de Amira, y Laila, por la madre de Rashid. El día que los trajeron a casa, Sheikh Nasser visitó. Había mantenido su distancia, pero algo había cambiado en él.
Tal vez era la edad. Tal vez era ver cuán feliz era su sobrino. Tal vez era simplemente tiempo. Sostuvo a Mohamed con manos temblorosas, mirando la carita que dormía confiadamente. «Se parece a ti», le dijo a Rashid, «cuando eras bebé, antes de que el mundo te hiciera serio». «Los bebés harán eso», Rashid respondió con cautela. Sheikh Nasser se volvió hacia Amira. «Tuve miedo», dijo abruptamente, «cuando Rashid dijo que se casaría contigo. Tuve miedo de que cambiaras nuestra familia, que rompieras tradiciones». «¿Y lo hizo?», dijo Amira suavemente. «Sí». Una pequeña sonrisa. «Pero ahora veo que algunas tradiciones necesitaban romperse. Mi sobrino es más feliz de lo que lo he visto nunca. La compañía es más fuerte. Y tú...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Has probado que el valor viene de las acciones, no del apellido». No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Amira extendió su mano. «Comencemos de nuevo, por ellos». Sheikh Nasser miró su mano. Luego, para sorpresa de todos, la tomó. «Por ellos», acordó. 5 años después, Amira estaba de pie en el mismo salón donde una vez había conocido al hombre que se convertiría en su esposo. Pero ahora no era una fiesta privada. Era el lanzamiento oficial de la Fundación Benjelloun al-Rashid. 500 invitados llenaban el espacio, filántropos, educadores, niñas de todo Marruecos y los Emiratos que habían recibido becas. Amira tomó el micrófono, con Rashid junto a ella. «Hace 5 años», comenzó. «Era invisible, una conserje limpiando pisos en este mismo hotel. Hoy lanzo una fundación que asegurará que niñas como yo nunca tengan que elegir entre educación y supervivencia». Señaló hacia la audiencia. «Ese es el poder de ver potencial, donde otros ven solo servicio, de creer que cada persona merece oportunidad, no importa dónde comience». Su mirada encontró a Rashid. «Mi esposo me enseñó eso. Me vio cuando era invisible, creyó cuando era imposible, y juntos estamos construyendo un futuro donde cada niña puede ser vista, cada sueño puede ser posible». La audiencia se puso de pie, aplaudiendo. Pero Amira solo tenía ojos para Rashid, que la miraba como si fuera su sol y su luna, y todas las estrellas entre ellas. Esa noche, de vuelta en su hogar, con los gemelos finalmente dormidos después de 3 cuentos, Rashid y Amira se sentaron en su balcón. «¿Alguna vez te arrepientes?», Rashid preguntó de repente. «¿De qué?». «De decirme sobre Blackwell, de cambiar tu vida completamente. A veces me pregunto si habrías sido más feliz con algo más simple». Amira se volvió hacia él, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame, la felicidad no es simple o compleja. Es elegir cada día amar, luchar, crecer. Es levantarse cuando todo parece imposible. Es cambiar pañales a las 3 de la mañana y reír porque ambos estamos completamente exhaustos». Besó sus labios suavemente. «Es esto, tú, nosotros, nuestra familia imposible, hermosa, ruidosa. Incluso cuando mi tío critica cómo criamos a los niños, especialmente entonces. Incluso cuando los tabloides publican basura sobre nosotros, especialmente entonces». Rashid la acercó. «Te amo, cada día más que el anterior. Y yo te amo, cada versión de ti. El jeque, el padre, el hombre que llora cuando ve películas de Pixar. Eso fue una vez, y era Coco. Todo el mundo llora con Coco. 3 veces, Habibi. La viste 3 veces». Rashid rió, el sonido rico llenando la noche de Dubái. Y en ese momento, con la ciudad brillando debajo de ellos como promesas cumplidas, ambos supieron que habían encontrado algo que ningún dinero podría comprar. Habían encontrado hogar. 10 años después, Amira ajustó el hijab de su hija. «Laila,
ahora de 12 años y tan obstinada como su madre había sido a esa edad. «Mamá, no necesito que vengas a la escuela. Puedo presentar mi proyecto sola». Layla protestó, aunque sus ojos revelaban nerviosismo. «Lo sé, mi amor, pero quiero estar ahí. No todos los días mi hija presenta un proyecto sobre mujeres emprendedoras en el Medio Oriente». Mohamed, su gemelo, apareció corriendo por el pasillo. «Baba dice que si no salimos en 5 minutos, llegaremos tarde». La vida se había vuelto maravillosamente ordinaria. Desayunos caóticos, tareas olvidadas, discusiones sobre tiempo de pantalla. Pero cada momento ordinario era un regalo que Amira nunca daba por sentado. En la escuela, Amira se sentó en la última fila mientras Layla presentaba. Observó a su hija hablar con confianza sobre empresarias que habían desafiado expectativas, construido imperios, cambiado el mundo. Y cuando Layla dijo: «Mi mayor inspiración es mi madre, que comenzó limpiando pisos y ahora lidera una de las fundaciones más grandes del Golfo», Amira sintió lágrimas ardiendo. Rashid, sentado junto a ella, apretó su mano. «Nuestro legado», susurró. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Amira encontró a Rashid en su estudio, mirando una fotografía antigua. «¿Qué estás mirando?». Rashid le mostró la foto. Era del día que se conocieron, tomada por las cámaras de seguridad del hotel. Amira, en su uniforme de conserje, de pie frente a él en ese penthouse, con la barbilla alzada desafiante. «A veces miro esto», Rashid dijo suavemente, «y me maravillo de cuán diferente habría sido todo si no hubieras tenido el coraje de subir ese ascensor. O si tú no hubieras tenido el coraje de escuchar a una conserje». «No solo escuché, vi». La volteó para mirarlo. «Vi a la mujer más valiente que había conocido. Y cada día desde entonces me has dado razones para enamorarme más profundamente». Amira tocó su rostro, las arrugas apenas visibles alrededor, de sus ojos, las canas que comenzaban a teñir sus sienes. El tiempo los había marcado, pero también los había suavizado, pulido sus bordes afilados hasta convertirlos en algo hermoso. «¿Sabes qué le dije a mi padre el día antes de que muriera?», preguntó. «No, le dije que tenía miedo de no ser suficiente para tu mundo. Y él me dijo: Amira, no se trata de ser suficiente para su mundo. Se trata de construir un mundo donde ambos puedan ser suficientes juntos». Rashid la besó, lento y profundo. «Lo hicimos, ¿verdad? Construimos nuestro mundo». «Lo hicimos», Amira confirmó. Y mientras Dubái brillaba afuera, una ciudad de sueños imposibles hechos realidad, dos personas que nunca deberían haberse encontrado se sostuvieron mutuamente, sabiendo que a veces los cuentos de hadas más verdaderos son los que escribimos nosotros mismos. El acuerdo que casi arruina al jeque fue detenido por las palabras de una conserje, pero lo que realmente salvó su fortuna fue algo mucho más simple y profundo. Fue el coraje de creer que el amor no conoce rangos, que la verdad puede venir de cualquier lugar y que a veces la persona que cambiará tu vida está exactamente donde menos esperas encontrarla. Fin.